Bueno, pues vamos a continuar. Antes de presentar a los ponentes del tercer prisma, sí que me gustaría hacer alguna breve consideración. Primero, que creo que las dos primeras, podemos decir, mesas, aunque no hay mesas de debate, han sido, creo que realmente inspiradoras, y estoy convencido de que han superado las expectativas que tenemos todos puestas en las mismas, al menos para mí lo han sido. Y en segundo lugar, que nos han comentado que ya hay más de 500.000 de impresiones en Twitter en relación al evento, con lo cual, sumado al número de personas que nos siguen por streaming, creo que podemos decir que realmente ha despertado bastante interés. Y en tercer lugar, una cosa increíble, creo que también, que lo debemos celebrar, es que vamos en hora. Desde que empezamos hasta ahora mismo vamos cumpliendo los horarios. Bueno, como decía, vamos al tercer prisma. El tercer prisma, como sabéis y habéis visto en el programa, es el del empoderamiento ciudadano. Vamos a ver un poco cómo las redes sociales han resultado un instrumento importante para que los ciudadanos se organicen, pero también para amplificar sus acciones, tanto en la sociedad como en los propios medios de comunicación, ¿no? Incluso podemos hablar, hemos comentado ya incluso privadamente, pues de todo el tema del periodismo de datos, que está muy en boga ahora y que puede abrir una interesante vía para sostener el periodismo como herramienta o elemento necesario como contrapoder, ¿no? Y paso a presentar a los ponentes, aunque son bien conocidos. Como sabéis, Noemí Ramírez es desde 2010 directora de producto de Prisa Digital. Su principal responsabilidad es liderar la estrategia e implementación de las soluciones tecnológicas transversales del grupo Prisa y su evaluación conforme a las necesidades de negocio y objetivos estratégicos. Noemí dispone de una amplia experiencia profesional en el sector de los medios de comunicación, ha desarrollado toda su carrera profesional. Fue becaria Fulbright, tiene un máster en la Escuela de Periodismo de Columbia en Missouri, donde trabajó para IRENICAR, la mayor asociación de periodismo de investigación y datos de Estados Unidos. Cuando regresa a España se incorpora a Unidad Editorial, a El Mundo, como responsable de la sección de documentación, y en 2007 se une al grupo Prisa en calidad de responsable de arquitectura de la información en Prisacom. Noemí colabora regularmente como docente con el máster y la Escuela de Periodismo del país y ha participado en seminarios y talleres de formación de la Fundación Reuters. Y David Cabo, también conocido, es el cofundador y director de la Fundación Ciudadana Cibio, que promueve, como saben, una ciudadanía activa mediante transparencia informativa y apertura de datos, muy en relación con lo que hemos hablado en las mesas anteriores. Como saben, entre sus proyectos más conocidos están pues, las webs donde van misimpuestos.es, para visualización de cómo se ejecutan los presupuestos de las administraciones públicas, o Tu Derecho a Saber, etcétera, etcétera, ¿no? Es ingeniero superior en informática y licenciado en psicología, y antes de enfocarse en estos temas de transparencia y de datos abiertos, trabajó como consultor, desarrollador y arquitecto durante 12 años para British Telecom, HM Revenues and Customs, Accenture, Ericsson o BBVA Global Markets. Doy la palabra, pero como siempre y he dicho antes también, el éxito de esta jornada está en la interacción con los asistentes. Hay que os animo, como siempre, a luego hacer preguntas y a mantener un diálogo activo e intenso. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a la organización del evento. No sé si se oye. ¿Se oye? Pues póngalo. Vale. Retirarlo. Bueno, se queda ahí. Bien, buenos días a todos. Decía, muchísimas gracias a la organización del evento por invitarme a participar. Espero que esta intervención despierte vuestro interés por el periodismo de datos y por lo que se puede hacer desde esta perspectiva por mejorar el conocimiento, la actividad y las realidades que nos ocultan los datos, muchos de ellos disponibles por parte de la Administración pública, por parte de las empresas, y que, bueno, creo que el hecho de que asistamos a una liberación, a procesos de liberación masiva de procesamientos
de tecnología que nos permiten comprender, entender lo que se esconde detrás de los datos, desde el punto de vista del periodismo nos está ayudando también a mejorar nuestras coberturas informativas y a contar las historias con una perspectiva distinta. American Slavery as It Is es probablemente conocida, al menos en Estados Unidos, como la obra literaria antiesclavista más leída después de La cabaña del tío Tom. Fue publicada en el año 1839 y lo que resulta menos conocido de esta obra es que en sí misma es el producto de un innovador uso de los medios de comunicación por el que los periódicos pasaron a ser concebidos y conceptualizados como una ingente base de datos os decía, a partir de la cual se podían extraer argumentos a favor del movimiento abolicionista. Como su título indica, este informe incluye el testimonio de alrededor de unas 1000 personas, de 1000 testigos directos de los horrores que se estaban cometiendo contra los esclavos en las plantaciones de los estados del sur. Sus autores, un matrimonio que procedía del estado de Carolina del Sur y que estaba enraizado en las más clásicas costumbres sureñas, huyó de este tipo de planteamientos y dedicó gran parte de su vida a no solo entrevistar a estas personas que pudieran documentar, en la mejor de las tradiciones orales y verbales, este tipo de crueldades que se estaban realizando y que eran sistemáticas, sino que además lo que hicieron fue localizar los principales diarios de los estados del sur, abordar procesos de vaciado, de extracción, de análisis de la información que se publicaba en la sección de Se Busca, en las que los amos solicitaban ayuda para poder capturar a los esclavos huidos, y a partir de ahí lo que hicieron fue desarrollar toda una metodología que les permitió, a partir de datos tales como, por ejemplo, los grilletes, las marcas, las cicatrices infligidas a estos esclavos, y que eran detalles que en un primer momento habían sido facilitados para poder identificar a los huidos, utilizaron toda esta información, digo, para buscar argumentos y documentar de manera sistemática y real todos estos errores y poder presentar un retrato absolutamente real, creíble, verdadero, como queráis describirlo, de las atrocidades cometidas en las plantaciones de algodón. Pero es que además de poder realizar una fotografía, una descripción de lo que estaba sucediendo, lo que hicieron fue dotar de razones y dotar además de munición al movimiento abolicionista en su lucha por la liberación de los esclavos. Movimiento que no llegó, como bien sabemos, hasta la guerra de la guerra americana, pero que fue generando, sembrando y identificando todo un conjunto de argumentos y de razonamientos incontestables que permitieron al movimiento abolicionista confrontar y enfrentar su lucha por los derechos humanos. Este ejercicio de minería de datos, que es un ejercicio y es un ejemplo del siglo XIX, entiendo que sirve para poder afirmar, sin duda alguna, que realmente no es tan importante el dato en sí mismo, sino lo que hacemos con ellos. Este ejercicio de minería de datos del siglo XIX representa un alcance modesto en cuanto a las técnicas empleadas para poder llegar a estas conclusiones, pero es cierto que no hay duda alguna de la ambición, del objetivo que finalmente perseguía. Y respecto a qué es lo que hacemos con los datos, lo que vamos a ver a continuación son un conjunto de 10 historias, 10 historias que de una manera u otra han tenido algún tipo de impacto, han generado algún tipo de movimiento, han generado algún tipo de repercusión, han movido a los ciudadanos, han permitido descubrir realidades ocultas tras una maraña de datos. Han sido historias que no solamente han sido abordadas con técnicas de periodismo de datos, sino que han sido complementadas también con técnicas clásicas del periodismo de investigación de toda la vida. Pero son historias en las que, evidentemente, el punto de partida ha sido la detección de un hallazgo que estaba oculto y un hallazgo que ha podido ser descubierto gracias al análisis y al procesamiento sistemático de la base de datos en la que estaba contenido. En el año... Lo estoy haciendo fatal. No.
Hola, probando, sí, ¿no? En el año 1999, el Washington Post publicó todo un conjunto, una serie de investigación muy potente que permitía alertar a la ciudadanía del Distrito de Columbia acerca de el empleo de la fuerza por parte de la policía de este distrito y de cómo el nivel o el volumen, el número, mejor dicho, de accidentes que habían desembocado en víctimas mortales o en heridos cometidos por la propia policía en el momento de proceder al arresto o una detención de un sospechoso era muy superior a la media del país. ¿Cómo hicieron esta investigación? Pues evidentemente el dato inicial partió del procesamiento de una base de datos que tienen las autoridades estadounidenses y de una serie de consultas y de una ordenación de los resultados para ver cuál era la media y quién estaba por encima de la media. Se descubrió se averiguó, se identificó que era la policía de Washington, D.C., y a partir de ahí este periódico lo que hizo fue dotar a su área de investigación de todo un conjunto de perfiles hasta entonces difícilmente localizables en las redacciones tradicionales de los medios para que procedieran a realizar el trabajo de campo, las entrevistas en profundidad con víctimas, con policías. Sus conclusiones fueron muy interesantes y dentro de estas conclusiones lo que pudieron encontrar fue, punto número 1, que las razones del incremento muy superior a la media en el número de muertes o de encontronazos que tenía la policía con los sospechosos se debía fundamentalmente a dos razones. El primero de ellos, la falta de formación de toda una remesa de jóvenes agentes que habían pasado a formar parte de las filas de la policía sin haber realizado los cursos de formación correspondientes. Y, en segundo lugar, la incorporación de un suministro de armas distintas a las que habían empleado anteriormente y en las que la policía no había sido entrenada. Esos dos factores contribuyeron. Por un lado tenemos periodistas inseguros y por otro lado tenemos armas que no son fácilmente controlables o sobre las que la policía no tiene un conocimiento detallado y que se les va el dedo más de la cuenta. Eso fue el hallazgo del periódico y podríais pensar, lejos de que la policía realmente tomara esto con una visión o con un espíritu crítico negativo, mejoró las relaciones entre el diario y la policía en el sentido de que ésta le agradeció al diario la capacidad de haber detectado dos fallos en su cadena de trabajo y en su quehacer y le aportó un conocimiento suficiente para mejorar y corregir estos excesos. Imagino que muchos de vosotros estaréis familiarizados con la actividad de organizaciones como, por ejemplo, ProPublica. Para los que no lo conocéis, ProPublica es una organización sin ánimo de lucro que realiza amplísimas investigaciones, como por ejemplo la que tenemos aquí, Dollars for Doctors. Esta es una investigación que lo que permite es realizar un rastreo y ver el cruce de beneficios expresados en forma de favores, de prebendas, de viajes, de regalos, de dinero que las multinacionales farmacéuticas han dado a los médicos de distintas ciudades, hospitales, instituciones sanitarias de Estados Unidos. Además de generar todo un conjunto de reportajes periodísticos de gran calado y de gran impacto social, lo que han hecho ha sido poner a disposición de todo aquel que se acerca a su página web un buscador que permite localizar bajo el nombre del médico en cuestión o buscando por parámetros como puede ser la ciudad o como puede ser el nombre del hospital, si esta persona o si esta institución ha recibido dinero y cuánto ha recibido. Os preguntaréis cuál ha sido la fuente de información para poder localizar todos estos datos. Los propios informes que estas compañías farmacéuticas tienen que depositar ante las administraciones públicas. En tercer lugar, tenemos Connected China. Es un proyecto de Reuters que lo que intenta es sentar y visualizar el mapa de poder de China y poder demostrar de una manera muy gráfica y de una manera muy visual quién es quién, cuáles son los círculos de poder, quién se relaciona con quién ejerce el poder en los círculos políticos, en los círculos institucionales y en los círculos familiares. Cómo los Golden Sons, los cuñados de oro o los hijos y los familiares de los miembros destacados del Politburó realmente ejercen un control que va mucho más allá de sus atribuciones. Todo esto os invito a que luego lo podáis
navegar, a que podáis acceder a la presentación y a que podáis explorar vosotros mismos estas nuevas formas de representación visual de los datos. Cuarto ejemplo, también pegado a técnicas de visualización. Es el mapa de inspecciones sanitarias publicado por el New York Times. Evidentemente, el New York Times no es la organización que custodia esta información, pero el New York Times ha podido acceder vía una solicitud de información pública a los informes que registra periódicamente y de manera además sin avisar, en plan aquí te pillo, aquí te mato, las inspecciones sanitarias que realiza la agencia responsable de las mismas y que dejan constancias de todo tipo de errores, de incidencias en estos restaurantes. Es posible buscar no solamente por el nombre del restaurante, es posible filtrar por el tipo de restaurantes, si son de cocina italiana, si son de cocina tailandesa, ver quién es quién, qué tipo de restaurantes han sido sancionados por la presencia de roedores, siento que sea después de la hora del café, por la presencia de insectos, por detección de malas prácticas en la manipulación de los alimentos, de malas prácticas sanitarias, etcétera. Esto coincidiréis conmigo en que no es una historia al uso de los medios de comunicación. Es decir, una historia al uso de los medios de comunicación probablemente tomaría el caso más destacable y generaría toda una información al respecto. Lo que aquí han hecho ha sido abordarlo desde una perspectiva global, sistematizarlo y facilitar que todo aquel que se quiera acercar y que esté interesado pueda realizar su propio análisis y pueda generar su propia historia. Vamos con las compañías de seguros. Con las compañías de seguros en una investigación lanzada por el Sarasota Herald Tribune, un periódico del estado de Florida, en el año 2010. Además de investigar y sacar a la luz irregularidades cometidas por las compañías de seguros, este periódico, como elemento destacable, lo que hizo fue valorar, en base a una serie de indicadores muy pegados a los riesgos asociados a cada una de estas instituciones, valorar su estado de salud financiera y su capacidad de respuesta ante incidentes que asolan este estado en la forma de catástrofes naturales, como pueden ser tornados, huracanes, etcétera. Como imaginaréis, esto tiene un impacto tremendo en la vida de los ciudadanos que en un momento dado deciden o cambiar su póliza de seguro o contratar una nueva. Pueden acudir aquí, pueden valorar el trabajo que ha hecho este medio de comunicación y finalmente tomar una decisión con todo un conjunto de armas y de variables mucho más asentadas. Tiger Force. A mí esta me gusta precisamente porque procede de un medio no tan conocido. Tiger Force es una investigación con perspectiva histórica abordada por el Toledo Blade. Es un periódico pequeño de Toledo, en el estado de Ohio. ¿Qué es lo que hicieron ellos? A partir de una filtración, una pista, una conversación con una fuente tradicional, es decir, al modo del más puro estilo periodístico, detectaron que existían elementos que apuntaban a atrocidades cometidas por un cuerpo de élite del gobierno americano durante la guerra de Vietnam. Pese a tratarse de un hecho que ya había sucedido en el tiempo, pero que había generado volúmenes ingentes de documentación al respecto, el equipo de investigación de este periódico lo que hizo fue abordar toda esta información, encontrar la estructura, encontrar las historias que se encontraban detrás de ellas y complementarla con entrevistas, con viajes, con trabajo de campo, con localizaciones en el propio Vietnam para poder recoger los testimonios reales de las personas. El Philadelphia Inquirer, en el año 2011, publicó una serie de investigación potentísima que describía el sistema educativo de la ciudad de Filadelfia, pero atendiendo no tanto a las fórmulas, digamos que más convencionales o más previsibles, como podía ser la valoración del rendimiento académico de los alumnos, sino valorando los niveles de violencia y de incidentes violentos que ocurrían en las aulas o en las instalaciones educativas. El resultado de todo ello fue todo un conjunto de módulos informativos
de módulos interpretativos, de valoraciones, de encuestas que pusieron a disposición de los lectores para que también ellos pudieran acceder a esta información y pudieran consultarla, preguntarla, interrogarla de manera diferente. Muchas veces los datos nos sirven no solamente para contar historias que no están de manera fácil o que no se repara en ellas de manera sencilla, fundamentalmente porque se encuentran un poquito escondidas. Estas historias pueden estar escondidas porque alguien ha decidido que no salgan a la luz en un momento dado. Otras veces el periodismo de datos nos sirve para contribuir a la función divulgativa que también ha sido asignada a los medios de comunicación. Con los datos del censo de Argentina, lanación.com lo que ha hecho ha sido presentarlos en un formato mucho más sencillo, más fácilmente digerible por los lectores y también utilizando un poco el concepto de juego, buscando una aproximación más lúdica a la consulta de los datos. Una aproximación que también esté más pegada a los intereses reales de los ciudadanos, que les permita en un momento dado poder valorar la evolución demográfica del país desde la fecha de realización del último censo y comparar esas cifras con los datos actuales. Eso que en otras circunstancias se habría convertido en una pieza informativa que entraría claramente en la categoría de pestiño y de información ardua, pesada, pesada de digerir. En La Nación lo que han hecho ha sido poner a disposición, liberar los datos que ellos mismos han obtenido de la oficina del censo de allí y realizar su propio ejercicio de presentación y de divulgación. Bien pensado, esta función no debería ser exclusiva de los medios de comunicación. Es decir, esta es una función que también pueden hacer suya y propia las propias instituciones, los propios organismos que son responsables de la custodia de todo este tipo de informaciones y de datos, y meramente lo único que necesitan hacer es comenzar a formarse, a capacitarse y a introducirlo dentro de sus planes y estrategias de comunicación y de divulgación de sus resultados. Por poner el foco también en España, que en España también se hace periodismo de investigación y periodismo de datos, aunque quizá con un alcance algo menor por las dificultades por todos conocidas. Esta es una investigación auspiciada por el Consorcio de Periodismo de Investigación. Es una organización que está localizada también en la ciudad de Washington y que aquí en España lideró Mar Cabra, que es una periodista. Inicialmente estaba en el programa, su ausencia ha favorecido mi presencia. Y lo que hicieron fue realizar un análisis muy copioso y muy detallado de las subvenciones concedidas al sector de la pesca española a partir de toda la información publicada, bien en Eurostat, bien en las páginas del BOE o bien también en informes tocho del Ministerio de Medio Ambiente. Y por último, esta es una investigación quizá que tiene un alcance más reducido, pero a mí me gusta especialmente. Es una investigación de los alumnos del máster de periodismo de datos de la Universidad, de Unidad Editorial. A partir del estudio y en el que ha trabajado Juan Elosúa, que es una persona que también trabaja con Cibio, cuyo representante es David, que está aquí conmigo. A partir de la información del inventario de ocupaciones de los dominios terrestres y marítimos divulgados por la demarcación de costas de Cantabria, estos alumnos lo que hicieron con la ayuda de un programador fue comenzar a estudiar estos datos, comenzar a analizarlos y concluir que más de un tercio de las instalaciones en la costa cántabra estaban localizadas en entornos protegidos como parques naturales, por ejemplo. Es decir, a partir de una buena práctica de la Administración, que es la liberación de este tipo de información, es posible sacar a la luz historias como estas, o historias de propiedades que en un momento dado se van a ver impactadas. Y más allá del titular general de que habrá propiedades que se puedan ver impactadas, es posible emplear luego técnicas de representación visual y poder ubicarlas exactamente y tener un conocimiento mucho más global de lo que está sucediendo. Todas estas historias, como veis, hablan de distintos temas, de distintos conceptos. Hablan de la guerra de Vietnam, hablan del impacto medioambiental, hablan de cambios de carácter demográfico, pero todas ellas tienen algo en común. ¿Qué es lo que pueden tener en común? Bueno, sí, como mínimo 4 de ellas ganaron el premio Pulitzer.
bien en la categoría de periodismo de investigación, bien en la categoría de periodismo de servicio público. Pero si me apuráis, esto, siendo importante, no es ni mucho menos lo más importante. Lo más importante es todo el proceso que se ha tenido que seguir para poder elaborar estas historias. Y estas historias han sido elaboradas a partir de un proceso de caos absoluto. Un proceso de caos absoluto que, mediante el empleo de tecnología, mediante el empleo de sistemas de programación, de organización, de limpieza de datos, ha permitido pasar de la falta de estructura al orden. Y este orden es necesario porque, a la hora de analizar la información, y pese a que las previsiones de un gran número de organizaciones auspician que aproximadamente el 90% de la información generada en la próxima década lo hará en formato no estructurado, necesitamos de alguna manera concederle una estructura a la información. Necesitamos definir un conjunto de modelos de datos que favorezcan luego la posibilidad de poder realizar preguntas a los datos, de poder mantener una conversación con los datos, de poder realizar una entrevista de los datos, de poder escuchar lo que nos pueden contar. Y los datos en sí mismos no nos van a contar nada, nos van a contar algo, nos van a permitir detectar pistas, nos van a permitir identificar hallazgos, y a partir de ahí tendremos que seguir tirando del hilo. Necesitamos datos estructurados, pero necesitamos además que estos datos no estén en un formato que nos resulte difícil su extracción, su análisis posterior. Hubo un momento en el que quizá todos pudimos llegar a pensar que quien tenía un PDF tenía un tesoro. No es cierto. Quien tiene un PDF tiene un documento que luego se las va a ver a la hora de poder extraer información, y David ahí os podrá dar ejemplos clarísimos al respecto. Por ello preferimos que los datos nos lleguen en formato crudo, poco cocinado, y empaquetados en formatos Excel, en formatos CSV, en formatos separados por comas, en formatos que nos permitan detectar los patrones y las tendencias para luego poder organizarlos como nosotros realmente queramos interrogarlos. Aprovecho que estáis aquí un amplio sector representante del mundo de la administración para explicar que cuando los periodistas pedimos los datos en estos formatos no es porque seamos unos frikis, no es porque nos hayamos vuelto locos. Es porque, en la medida de lo posible, si nos facilitáis este trabajo, tanto mejor. Acceder a estos datos, además, accederá a estos datos al cobijo de una ley de transparencia que nos permita, que nos ampare, no solamente en el ejercicio y en el buen hacer profesional de los periodistas. Esto supera los límites del periodismo. Si os dais cuenta, un gran número de las historias de las que hemos hablado anteriormente tienen que ver o están lideradas por organizaciones periodísticas no al uso, no por los grandes medios de siempre, no por las grandes marcas que todos podemos tener en nuestras cabezas, sino que han sido lideradas también por organizaciones que tienen como objetivo acceder a la información y hacerla pública. Esto ya no es un patrimonio exclusivo, el control de la acción del gobierno, el control de la acción de la esfera pública no es un patrimonio exclusivo de los medios de comunicación. Lo ha sido en los modelos anteriores, porque realizaban su función intermediaria entre la sociedad y la esfera del poder. Se han superado esas barreras, existen muchos otros actores que están jugando en este campo, y esto realmente va de que la ciudadanía tenga un conocimiento mucho más global, acceso limpio, transparente, y que eso impacte realmente en la generación de una sociedad crítica y constructiva. Pero es que además podemos tener datos, podemos tenerlos limpitos, estructurados, después de habernos dado una gran paliza peleándonos con ellos, pero estos datos, insisto, no nos van a contar nada si no sabemos qué tenemos que preguntar. Es necesario más que nunca el olfato periodístico. Yo lo defino como olfato periodístico. Se puede definir también como curiosidad, como interés por indagar, por ir un poco más allá, por saber qué es lo que puede haber tras un cruce de datos, bueno, que quizá antes estaba fuera de nuestro alcance. Es necesario más que nunca la capacidad de los periodistas para poder detectar la historia y, a partir de ahí, extraer el elemento que va a tener una repercusión mediática. A partir de ahí, generar la información y todo el conjunto de las series de investigación que sean necesarias. Y por último, como os podréis imaginar,
Pues claro, todo esto plantea un desafío a los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales, pero especialmente los tradicionales, donde las estructuras organizativas pues todavía obedecen a patrones, en algunos casos, del pasado. Necesitamos de perfiles de equipos absolutamente alejados de nuestros planteamientos convencionales, perfiles que nunca hubiéramos sospechado que pudieran existir dentro de las redacciones. Estoy hablando de raras avis como pueden ser desarrolladores, programadores, pero no solamente ellos, matemáticos, estadísticos, geógrafos, antropólogos. Los mejores equipos de periodismo de datos del mundo se dotan de todo este tipo de perfiles porque lo que se hace es, de lo que se trata es de abordar la cobertura informativa con un enfoque mucho más pegado al análisis social y a los métodos empleados por las ciencias sociales. Y necesitamos de este tipo de perfiles expertos, por raro que nos pueda parecer. ¿Y todo esto para qué? Pues finalmente, para, como resume la última presentación, poder contar historias que se acercan o que están peligrosamente cerca de la verdad. Porque ese es el objetivo del periodismo. El periodismo de datos se rodea de estas técnicas y es necesario impulsarlas y es necesario llevarlas hasta sus fines últimos. Es probablemente, en mi opinión, uno de los modelos que favorecerá y que estará en la base de la supervivencia de los medios convencionales. Pero lo que es importante es no olvidar que lo que subyace es el periodismo, la capacidad de investigación y la capacidad de indagación. Y con esto le doy paso a David. Bueno, yo soy David Cabo, soy el cofundador y director de la Fundación Ciudadana Cibio. Entonces, nuestra visión o nuestra misión es intentar mejorar la democracia aplicando tecnología. Es algo que se ha intentado en otros países. Sunlight Foundation, Sunlight Foundation en Estados Unidos, My Society en Inglaterra. Jacobo, mi socio, y yo, Jacobo Elosua, vimos que no había nada parecido en España y decidimos montarlo un poco a imagen de esto que habíamos visto cuando vivíamos en el extranjero. Nuestro objetivo final, por tanto, es más bien empoderar o mejorar la gobernanza y la democracia de este país, pero un paso previo para que los ciudadanos puedan participar y puedan exigir rendición de cuentas es que estén bien informados, con lo cual parte del trabajo que hacemos ha acabado siendo periodismo de datos y también hemos hecho mucho training con periodistas tradicionales explicándoles, intentando complementar su formación tradicional de periodista con herramientas técnicas, ¿no? Entonces, digamos que nuestro objetivo es ir un poco más allá. Queremos cambiar ciertas cosas, pero para ello necesitamos empezar por la información. Uno de los modelos de las fundaciones o organizaciones en las que nos inspiramos a la hora de montar Cibio es My Society. Es una asociación inglesa que ha sido en muchos aspectos pionera a la hora de aplicar tecnología a problemas sociales. Tienen una serie de webs, por ejemplo, para vigilar qué hace tu diputado, para permitir a los ciudadanos decir que se ha roto una farola en la calle y que el ayuntamiento reaccione. Ellos lo que dicen es que la tecnología no es una solución mágica que va a acabar con todos los problemas, pero sí que puede reducir las barreras de entrada. Y de hecho casi todos los proyectos que ellos tienen van en esa línea. Si, por ejemplo, yo quiero tener acceso a una información de la administración pública, si tengo que ir a un registro de 10 a 12 con mi DNI, pagar para que me pongan un sello, muy poca gente va a tener esa energía para hacerlo. Si yo simplemente relleno un formulario en Internet, es mucho más fácil que me anime a pedir información o a escribir a mi diputado a exigirle que rinda cuentas. Y esa es un poco la labor que nosotros vemos en la tecnología, no una solución mágica para todo, pero sí una herramienta muy importante. El fundador de My Society, Tom Steinberg, escribió un post muy interesante donde decía: dejad de tratar a los ciudadanos como idiotas, que es algo que comparto personalmente sin duda, porque existe una tendencia en ciertos países, como en España, para tratar a los ciudadanos como de una forma muy patronizing, que dicen en inglés, ¿no? Como a niños pequeños. No te damos información porque no la vas a entender, te vas a enfadar porque no vas a saber interpretar lo que significa. Entonces, si le damos nosotros creemos, y es la base de nuestro trabajo en Cibio, que si a la gente das la información y se la explicas bien, lo va a entender, le va a interesar y va a saber utilizarla a la hora de tomar decisiones. Vale, y dicho esto,
y ya que estamos aquí hablando de datos, lo primero que debemos plantearnos es si existe un poco de hype en torno a los datos, si es una burbuja. En Inglaterra, por ejemplo, a nivel político, tienes a David Cameron y a sus ministros hablando de cómo los datos van a impulsar la economía inglesa. Es verdad, puede que haya parte de razón en esto, pero no podemos caer en el solucionismo de pensar que simplemente publicamos datos en una web, en un portal de Open Data y automáticamente vamos a generar empleo y la gente va a entender todos los problemas sociales. No es tan fácil, ¿no? Entonces, cada vez que veamos una declaración de estas de los datos son el nuevo petróleo y todo va a funcionar bien, no es tan fácil, porque los datos por sí solos no dicen nada. La gente o una persona normal no puede entender megas y megas de información, y Clay Shirky es un investigador de Internet. Él lo que dice es que la gente no consume datos, la gente consume historias, y por eso es fundamental la labor de los periodistas, y de hecho es posiblemente más importante ahora, o al menos en ciertos aspectos es más importante ahora que antes. Es muy fundamental alguien que sepa encontrar una buena historia, que sepa ponerla en contexto, que sepa verificar las historias, porque lo que tenemos a veces son muchos datos, pero precisamente por eso tenemos que saber cuáles son los verdaderos, cuáles son los más fiables y qué significan. Necesitamos ponerlos en contexto, ¿no? Y es algo que nosotros intentamos tener en mente en todo nuestro trabajo. Aquí voy a tirar un poco piedras contra gente como yo soy informático, pero cuando empezaron a salir datos públicos, como por ejemplo estos son datos de crímenes en Londres, los informáticos tenemos la tendencia a hacer cosas porque son interesantes desde un punto de vista técnico y podemos hacerlas, y por qué no, y está bien, pero muchas veces nos quedamos ahí. Este es simplemente un mapa de la criminalidad en Londres, que bueno, pues está bien, pero lo ves una vez o lo ves dos veces y llega un punto que dices, bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya lo he visto. Pero esto no va a cambiar nada, esto no va a cambiar el mundo posiblemente. Lo que hace un periodista, un buen periodista, es intentar ir más allá e intentar darle la vuelta a la historia. Este es un proyecto muy interesante que se hizo en Nueva York. Una periodista americana, se llamaba Las manzanas del $1.000.000. Ella consiguió los de cuánta gente había en las cárceles americanas, consiguió las direcciones de las personas que estaban en la cárcel, o sea, de dónde venían, y calculó el coste de mantener a un preso en una prisión en Estados Unidos. Entonces lo que hizo ella fue decir, pues toda esta gente viene, por ejemplo, estas 10 personas vienen de la Plaza España en Madrid, estas 20 personas vienen de la Gran. Entonces lo que hizo fue calcular cuánto costaba mantener a esa gente en la cárcel en función de su dirección de origen, de dónde vivían antes de ser detenidos, y lo que descubrió es que había muchísimos barrios o manzanas, incluso manzanas en Nueva York, donde mantener a la gente de esa manzana en la cárcel costaba más de $1.000.000. Con lo cual la pregunta es, ¿por qué no invertimos un poco de todo este dinero que nos estamos gastando en mantener a esta gente en la cárcel en arreglar el barrio, hacer que no sea un gueto, intentar que no vayan a la cárcel, ¿no? Entonces, este es el tipo de preguntas que un periodista puede llegar a plantear. Bueno, un periodista o un sociólogo o alguien con un conocimiento de la materia, ¿no? Y aquí es un poco donde tenemos que intentar llegar, no simplemente a liberar datos, ponerlos en un mapa y ver un poco como de Matrix, ¿no? Ver cómo se mueven los números en la pantalla. En realidad, esto tampoco, cuando hablamos de periodismo, tampoco es que sea algo nuevo. Esto se lleva haciendo, como decía antes Noemí, desde los años 70, se llama periodismo de precisión, y en realidad, para mí o para Cibio, lo más importante de todo esto que hacemos no es que sea periodismo de datos con mapas de colores y cosas así. Lo importante es que sea verificable y que huyamos del mal periodismo, lo que a nosotros nos parece mal periodismo, que es muchas veces ruido que vemos constantemente en los periódicos, declaraciones, globos sonda, filtraciones interesadas. Entonces, frente a esto, tenemos que reivindicar un poco el periodismo, el buen periodismo, que no deja de ser más que el periodismo de toda la vida, ¿no? Lo primero que deberían, creo que lo primero que yo no he ido a la facultad, pero lo primero que creo que te enseñan en periodismo es a verificar los datos. Y muchas veces, por la presión del día a día, a veces en los periódicos te das cuenta que la gente no verifica y que es mucho más fácil tener una sección de opinión con gente con una columna diciendo cosas que investigar, porque todas las investigaciones que ha mostrado Noemí son muy caras y tienen mucho valor, pero hace falta invertir en personal, invertir en medios, invertir el tiempo necesario para llegar al fondo de un asunto. Y enlazo ya un poco con
los proyectos concretos que hacemos en Cibio y algunos de los grandes obstáculos que nos encontramos. Yo soy un gran fan de Walter Lippmann, era un periodista de hace 100 años en Estados Unidos. Él tiene una frase que a mí me encanta que dice: no podemos ser libres si no sabemos cuándo nos están mintiendo. Que puede ser un poco la base del buen periodismo, ¿no? Y uno de los problemas que tenemos en España para saber si nos están mintiendo es que no tenemos una ley de acceso a la información, una ley de transparencia. Una ley de transparencia básicamente dice: toda la información de las administraciones públicas es de los ciudadanos. Las administraciones son simplemente gestores de los bienes públicos, trabajan para nosotros, y si cualquier ciudadano pide una información, se la tenemos que dar, porque la información es pública y es de todos nosotros. Nosotros no tenemos ley en España, somos el único país con más de 1 millón de habitantes en Europa. Hay más de 90 países en el mundo que sí que tienen esta ley. Estamos negociando ahora mismo una en el Congreso que, si se aprueba, tardará 1 año en ser aplicable, con lo cual, con suerte, en otoño del 2014 tendremos esta ley. Es una mala ley, el proyecto actual de ley que hay en el Congreso es malo, es muy limitado, pero nosotros desde Cibio y desde Access Info, que es una organización que se dedica a promover la transparencia, seguimos presionando para que mejore este borrador. No voy a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero de momento lo que hemos hecho es crear Tu Derecho a Saber, que es algo que existe en otros países, donde ayudamos a la gente a entender para qué sirve el acceso a la información y les ayudamos a que pregunten a cualquier organismo público de forma abierta, de forma transparente, rellenando 2 casillas en un formulario, mandas tu pregunta y nosotros nos encargamos de que llegue y te avisamos cuando recibes una respuesta. Lo que nos hemos encontrado después de 1 año trabajando es que toda esta parte azul, bueno, no se ve muy bien, pero la parte azul es silencio administrativo. Más de la mitad de las veces en España ni siquiera te contestan el correo, ni siquiera para decirte: me ha llegado tu pregunta o no te lo voy a dar. Luego, entre que te dicen que no tienes derecho, o te dicen que vayas en persona con un papel y el DNI, al final lo que conseguimos es una respuesta satisfactoria en el 13% de las veces, 1 de cada 10. Y os podéis imaginar que esa 1 de cada 10 no es ni siquiera la pregunta más interesante. Es la pregunta que les viene bien contestar porque es fácil, pero queda muchísimo trabajo por hacer. Para que os hagáis una idea, en Inglaterra es común, cuando vas a webs similares, que tengas un 90% de respuestas satisfactorias. O sea, que nos queda muchísimo trabajo. Hay muchísimas cosas que no sabemos, muchísimas cosas que nos impiden hacer o tratar temas que nos encantaría tratar, y tampoco tenemos que ver esto como una herramienta de los periodistas para hacer investigaciones. Muchas veces vamos a reforzar constantemente desde Tu Derecho a Saber. Esto es una herramienta para los ciudadanos, para sus problemas del día a día y para problemas muy concretos. Esta es la foto de un grupo de familias escocesas que descubrió que les iban a cerrar las escuelas rurales porque el gobierno escocés decía que no había suficiente gente, que estaban demasiado lejos, que no eran suficientes alumnos, que iban a cerrar porque iban a ahorrar dinero. Seguro que os recuerda muchas situaciones similares en España. La diferencia es que ellos tenían una ley de acceso a la información, pidieron los informes que había utilizado el gobierno para hacer esos cálculos, descubrieron que los datos estaban mal, los cálculos de cuántos kilómetros iban a tener que recorrer una vez cerrada la escuela estaban mal, y se descubrió que no tenía sentido, con lo cual el plan de cierre de escuelas se canceló, y además el gobierno escocés dijo: bueno, de ahora en adelante, cada vez que plantee un cambio de este tipo, lo primero que voy a hacer es publicar el informe para que cualquiera pueda revisar la información. Esto no es ciencia ficción, quiero decir, esto es real, y este caso en concreto lo contaba el antiguo comisario de acceso a la información escocés. O sea, no lo contaba un hippie atado a una escuela, encadenado, lo contaba un tipo que trabajaba en el organismo oficial encargado de que esto funcione correctamente. Por supuesto, en España no tenemos ninguna de esta información. Son nuestros datos. Enlazando un poco la parte más técnica, nosotros lo que pedimos es no solo que nos contesten las preguntas, sino que proactivamente las administraciones públicas liberen los datos. Datos abiertos, open data, lo único que quiere decir es coger la información, las bases de datos que tienen las administraciones públicas en los cajones y ponerlos en la web, en un formato que sea fácil de utilizar, es decir, no en un PDF, sino en cualquier formato reutilizable, con una licencia abierta que permita su reutilización. Los datos son nuestros, de los ciudadanos, porque los hemos pagado nosotros, y tienen mucho valor, o sea, tienen más valor cuanto más personas los utilicen. Se pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, estos son ejemplos de nosotros. En mi anterior vida, antes de fundar Cibio, yo ayudé a organizar un hackathon, un concurso de programación con datos abiertos que se llamaba Bredatos. Salieron un montón de aplicaciones de
desde dónde está el autobús, cuál es la calidad del aire. Este es el tipo de cosas que se pueden hacer cuando liberas unos datos y das acceso a diseñadores y programadores. Pero, y siento ser tan crítico, pero es un poco lo que me sale, el problema que tenemos en España, en concreto con el Open Data, y si estáis en alguna administración, pues sé que mucha gente hay con muy buenas intenciones en las administraciones públicas, pero a veces se toman unas decisiones equivocadas por motivos políticos. Sobre todo hace como 18 meses hubo una campaña en España, una locura, para crear portales de Open Data, para antes de las elecciones autonómicas, para que todo el mundo ponerse la medalla de que era súper transparente. Pero yo siempre digo que esto es como crear aeropuertos sin saber si realmente hay demanda. Nos hemos gastado muchísimo dinero en infraestructura, en portales de Open Data que ahora están vacíos o sin actualizar. Entonces, lo importante del Open Data no es crear portales, sino coger los datos que ya tienes y que muchas veces los tienes en una carpeta en tu ordenador y colgarlos en Internet con un enlace. No hace falta más. Podríamos hacer cosas tan interesantes como comparar la calidad de las escuelas públicas. Esto es un ejemplo inglés. En España esta información no existe, no se publica. O información de crímenes, información que tampoco tenemos. De hecho, siempre suelo decir, lo interesante de este caso, de este mapa, es que lo hizo un poco el equivalente a Fotocasa en Estados Unidos, ¿no? Para que a la hora de tú comprar piso, tú puedas ver en qué zonas de San Francisco pues ha habido más asaltos o roban más coches, ¿no? O sea, la idea de que los datos tienen mucho valor y que realmente te pueden ayudar a la hora de tomar una decisión tan importante como qué colegio escojo para mi hijo o dónde me compro la casa. Nosotros tenemos muchísimas dificultades para conseguir datos, con lo cual acabamos escarbando el BOE o escracheando en el BOE. Tenemos una periodista, Eva Belmonte, que todas las mañanas se lee el BOE y escribe el boenuestrocadadia.com, porque es una de las pocas fuentes que tenemos para realmente saber lo que está pasando. Cosas reales, no declaraciones de políticos, sino hechos. Ella, por ejemplo, escribió bastantes veces sobre indultos. Luego la contratamos. Entonces, lo que antes era un proceso manual de comentar indultos aislados, y muy interesantes algunos de ellos, por cierto, gracias a nuestro conocimiento técnico y gracias a las herramientas informáticas, pasamos a esto, ¿no? Que es como el siguiente nivel. Lo que hicimos fue descargar 20 años de BOE y buscar aquellos anuncios de indultos, extraer toda la información de quién era el ministro, por qué le habían condenado inicialmente, qué tribunal le había condenado, cuánto habían tardado en darle un indulto, y con eso hicimos el indultómetro, que intentaba ir más allá de contar indultos aislados y dar una imagen global de un proceso que es muy opaco y que se supone, por una ley que es de 1870, que sigue en vigor, es una facultad del gobierno que se supone que es excepcional, para casos excepcionales. Descubrimos que se habían dado más de 10.000 indultos en los últimos 17 años, más de un indulto y medio al día. No nos quedamos ahí, también hicimos una serie de visualizaciones que te permiten, por ejemplo, ver los indultos de tu comunidad o los indultos por un tipo de delito, como por ejemplo kamikazes. Cada vez que hay una polémica porque ha habido un indulto a un kamikaze, lo importante es saber, pero ¿esto es común? O sea, ¿esto es normal o no es normal? ¿Cuánta gente con similares crímenes se ha indultado antes, ¿no? Entonces, esto es lo que intentamos hacer con la visualización, pero intentamos ir un poco más allá, aplicar una visión más periodística, y escribimos una serie de temas sobre esto, incluyendo, por ejemplo, algo que antes no se había podido hacer, que era calcular cuánto se tarda en España en conseguir un indulto. El más rápido, el más lento, depende del tipo de delito. También descubrimos, por ejemplo, que entre los 20 indultos más rápidos de la historia de España, 10 son del GAL. Entonces, una vez que tienes esos datos, puedes decir esto es normal o esto no es normal. También lo que hicimos fue hacer un timeline destacando aquellos indultos que nos parecían más relevantes desde un punto de vista periodístico, porque muchas veces los datos no te dejan ver el bosque, ¿no? O sea, es como ves datos, ves gráficos, pero necesitas a alguien que te lleve de la mano y te diga, mira, estos 20 casos concretos son muy representativos de la arbitrariedad o de la opacidad del proceso, ¿no? Que es lo que hicimos aquí. Tenemos banqueros, tenemos policías condenados por torturas, tenemos políticos condenados por financiación irregular, jueces condenados por cohecho. Es una especie de película de Berlanga donde ves todos los personajes que te puedes imaginar, ¿no? Pero, la transparencia no es suficiente, es algo que también es un poco de nuestras ideas claves en todo esto. No es suficiente con poner los datos
ahí fuera, ¿no? Y un poco es lo que os contaba al final del indultómetro, de que necesitas que alguien te lleve de la mano y te explique qué es lo importante y que te ponga las cosas en contexto. Este fue nuestro primer proyecto. De hecho, lo hice antes de montar Cibio, un poco por la frustración de leer las noticias de los presupuestos generales del Estado, que es una de las leyes más importantes que se aprueba cada año y nadie explica bien. O sea, ves un montón de titulares, cada uno con una cierta tendencia o enfocando un cierto aspecto, y no son mentira, pero tampoco son del todo verdad, ¿no? O simplemente son inentendibles para una persona normal. Cuando te dicen que van a recortar 6.000 millones, aparte de saber que es mucho dinero, no sabes cuánto dinero era antes, no sabes cuál es la cantidad total del presupuesto. ¿Estamos hablando de una parte importante del presupuesto o es algo pequeño? O cuando te dicen que el gasto del paro baja por primera vez en 8 años, por ejemplo, ahí no te están diciendo que sigue siendo el doble que hace 4 años. O sea, ha pasado de 100 a 200 y baja a 195. O sea, no podemos depender de... No podemos tener una visión a través de una mirilla y ver solo los datos que nos resalta el titular, sino que hace falta tener algo más global. Entonces, lo que hicimos fue coger los presupuestos generales del Estado, que se publican como miles de ficheros HTML, y hacer esto. Importamos la idea de Inglaterra, donde van mis impuestos, donde puedes ver en 5 minutos, cualquier persona puede entender que el mayor gasto es protección social. Dentro de protección social, las pensiones es la parte más importante. También te permite comparar los datos de distintos años. Pero, y no voy a entrar en detalles porque me han cortado ya, que lo importante también es bajar el gasto de las comunidades autónomas, que excepto en Euskadi y en Aragón no publican los datos de forma que nos permita hacer esto fácilmente. Lo hicimos para Aragón, de forma que puedes ver el gasto típico en una comunidad autónoma es casi siempre sanidad y educación. También hicimos el recibo del contribuyente. Tú pones lo que ganas en un año y te calculamos a dónde van tus impuestos, porque nos parece que es importante que la gente entienda que los impuestos son buenos. Quiero decir, son dentro de lo que cabe buenos, pero el gobierno se centra mucho, o todos somos muy conscientes del coste que tienen, pero no nos explican bien el valor, ¿no? Entonces, un poco lo que intentamos hacer. Tenemos España en llamas, hablando de incendios forestales, y esta es mi última slide. Después de todo esto que os he contado, por no ser cenizo y por ser también más, bueno, no optimista, pero creemos que hay mucho valor, que hay tanto más valor tanto antes empieces a trabajar y a explicar estas ideas. A veces la gente mayor como nosotros ya estamos un poco curtidos y ya no nos creemos, somos muy cínicos y no nos creemos que las cosas puedan funcionar mejor, pero uno de nuestros objetivos o una de las cosas en las que queremos trabajar cada vez más es en llevar todas estas ideas a las escuelas. Estas son fotos de una excursión a Tomelloso que hicimos porque nos escribió un profesor de secundaria, que era profesor de Educación para la Ciudadanía, que estaba utilizando ¿Dónde van mis impuestos?, para que sus alumnos escribieran redacciones comparando, por ejemplo, el gasto en defensa en España en los últimos 10 años o comparando una partida contra otra, ¿no? Entonces, nos parece importante que desde el principio se intente mostrar o transmitir ciertos valores como rendición de cuentas o tú tienes derecho a saber, ¿no? Tienes derecho a preguntar y que te contesten. Entonces, es algo en lo que queremos trabajar. Y con un poco de suerte, pues en los próximos meses o años, pues conseguiremos desarrollar un poco materiales formativos para que esto llegue antes a las escuelas. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, realmente espectacular. Creo que nos habéis abierto un nuevo Mediterráneo, al menos para mí que vengo del mundo del periodismo precisamente. Vamos mal de tiempo, pero seguro que hay preguntas y si no me aprovecho. Mira, Yolanda. Bueno, en primer lugar, enhorabuena a los organizadores. La verdad que está siendo unas jornadas muy interesantes. Yo quería hacer una pregunta, creo que a los dos, a ver si me podéis contestar. Yo soy una defensora real de la transparencia. Creo que los ciudadanos tienen derecho a saber, es verdad, pero muchas veces yo creo que estoy de acuerdo que hay que empoderar a los ciudadanos, que hay que dar toda la información, pero no que sea una información sesgada. Muchas veces se utiliza parte de la información por un interés X por parte del promotor o de quien saca la noticia. ¿Creéis vosotros que está preparada también la sociedad para, en los casos de cuando sale una información, y luego os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente, rectificar o verificar o ampliar la información de la primera noticia? Es decir,
Y voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Hace unos días ha salido una noticia con respecto a que los diputados pagaban 3,40 euros por el gin tonic. Bueno, es un dato objetivo, pero no es un dato ampliado, que decir, no es que se puede dar más información. Y me refiero, se ha hecho o la sociedad es capaz de ratificar o de ampliar la información diciendo hay determinadas instituciones, y hablo en el caso del Senado, en el que siquiera no solo no están subvencionados, sino que eso no es así. Es más, tampoco se ha dado el dato, por ejemplo, de cuántos diputados o cuál es el consumo de gin tonics en el Congreso de los Diputados. Quiero decir que muchas veces se dan informaciones que sí, que pueden ser muy impactantes, pero que creo que la sociedad o quien quiere sacar la información no amplía la información. Creo que muchas veces hay que dar toda la información pues para que la gente pueda opinar, pero una información que no tiene por qué ser no real, todo lo contrario. Estoy completamente de acuerdo en que se dan muchas noticias que están muy mal dadas y que ni siquiera son noticia. Cuando has empezado a hablar, yo te iba a mencionar el caso de los gin tonics, porque llevamos 4 días hablando de algo que es totalmente intrascendente y que se ha explicado muy mal. Nosotros intentamos no caer en la demagogia y tratar los temas con seriedad. Precisamente Eva Belmonte esta mañana en el BOE Nuestro de Cada Día ha explicado que hoy se ha reformado la licitación del famoso contrato diciendo esto no es una noticia. Es decir, no hay una subvención al gin tonic. O sea, lo que hay es unos precios en un contrato que se compensa por otro lado con el gasto de limpieza es decir, se explica muy mal, y es verdad que a veces es un poco lo que he mencionado antes de que hay mucho periodismo de declaraciones, periodismo sensacionalista de coger un número y no ponerlo en el contexto. Nosotros intentamos huir de eso y creemos que la gente sí que está capacitada para entenderlo si se lo explicas bien. Es un poco la discusión esta de es que salsa rosa al final lo ve todo el mundo, es lo que quiere la gente, ¿no? Pero nosotros creemos que si das un material de calidad y que se lo explicas bien, que la gente realmente será capaz de entenderlo. Pero estoy de acuerdo que hay muchísima demagogia con muchas cosas. También una cosa, ya no me enrollo más, muchas veces la propia cerrazón de las administraciones para no dar un dato se exagere. Cuando, por ejemplo, las declaraciones de bienes de los diputados no deberían ser noticia. Es como, bueno, pues debería ser algo rutinario y ya está. Precisamente la resistencia a publicarlo hace que la gente se crea que hay ahí escondidos cofres del tesoro de decir, uy, aquí hay un super misterio. Una vez que se publican, hay un pico de Rubalcaba tiene 3 coches y Rajoy tiene 2, pero ya está. O sea, hay que tratar las cosas con más normalidad y decir, esto no tiene mayor importancia. Tenemos que publicar esto porque es normal y es necesario y ya está. Pero nosotros intentamos hacer nuestra parte de no caer en sensacionalismo. A mí me da la sensación de que uno de los grandes problemas que tenemos es que la administración va súper lento y los datos pues realmente es que no existen o no se cruzan o están completamente desmadrados o no están. O sea, los presupuestos da la sensación de que los hacen pues no sé, un 10% menos que el año pasado, o sea, como muy chapuceramente. Entonces la pregunta es, ¿qué sensación tenéis vosotros de todo esto? Y porque tener que hacerlo a través del Boletín Oficial del Estado parece fortísimo, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo se puede, no sé, mejorar todo esto, tener acceso a datos? No ya buenos o malos, sino a los datos. Sí que es verdad que muchas veces parece que los datos no existen, lo cual también es bastante preocupante. Quiero decir, si tú pides los datos de seguimiento de efectividad de un proyecto en el que te has gastado 10 millones de euros, si no existen estos datos dices, ¿y cómo sabes que ha funcionado? ¿No? O sea, ese es otro problema bastante común, en mi opinión, que muchas veces no se hace suficiente seguimiento de los proyectos, ¿no? A veces el problema es técnico internamente y hay que reconocer que no es fácil que alguien te pida cualquier dato y que tú automáticamente puedas darlo, es difícil. También yo personalmente soy informático, durante muchos años me dediqué a hacer consultoría en organismos diciendo, si inviertes en tener un sistema de información mejor, vas a ser más productivo. Yo creo que invertir en tecnología en la administración pública da buenos resultados y permite recuperar la inversión. Pero aparte de esto, luego hay otros casos en los que los datos existen y no se quieren dar por falta de voluntad. Por ejemplo, el otro día estábamos hablando de los datos de meteorología de AEMET
que llegaron a publicarse abiertamente y luego de repente dijeron, no, es que por motivos legales no podemos seguir haciéndolo y los quitaron. Otras veces, yo por ejemplo he tenido que gastar días de mi vida en convertir un PDF a Excel cuando en el pie de página ponía impreso a partir de no sé qué punto .xls y cuando pides el documento original te dicen no. Entonces, hay de todo, hay desde a veces no existen los datos, a veces es difícil darlos y hay buena voluntad. El catastro, por ejemplo, hace muy buen trabajo y hace todo lo posible. Entonces, hay todo un abanico desde el que no te lo voy a dar por complicarte la vida a no tengo los datos, ¿no? Es un poco. Y luego yo creo que también es importante saber entender cuál es la metodología seguida en los procesos de recogida de los datos. Por ejemplo, en los ficheros de la ayuda al desarrollo que estaban disponibles en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ahora no lo están porque están en proceso de migración, cuando te detenías a analizarlos, encontrabas, los datos estaban ahí, pero es que el porcentaje mayor de ayuda o un porcentaje elevado de la ayuda no era posible identificar a qué tipo de proyectos o países había sido destinado. Es decir, dentro de los propios procesos de consignar esos datos, esas informaciones, fallan procesos de calidad internos. Y todo esto tiene que estar alineado con una cultura del dato y que tiene que venir impulsada desde arriba. Y no es un proceso fácil, pero es un proceso que se tiene que empujar desde todas las partes. Se tiene que hacer una pinza desde la Administración, desde quien es el propietario inicial de esa información o el responsable de su custodia y desde toda la sociedad que necesita en un momento dado poder acceder a los mismos. Y sí que es importante conocer cómo han sido recogidos, cómo han sido tratados, qué es lo que significan, a qué realidades se refieren y poder detectar también los agujeros en ellos. A lo mejor en un momento dado un propio análisis de una base de datos en el que te encuentras estos agujeros negros en sí mismo es una información. En sí mismo es una información no conocer el destino de un porcentaje elevado de la ayuda al desarrollo. Sí, hola, buenos días. Era una pregunta para David, que ha citado en su intervención el proyecto de ley de transparencia, pero como un poco de pasada porque no tenías tiempo. Y yo te quería preguntar directamente por esto, sobre todo porque hay mucha gente que estamos muy preocupados por el desarrollo que se está produciendo en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley y de algunas inquietantes noticias que hablan de un supuesto pacto entre los dos grandes partidos al respecto. Entonces, directamente, ¿cuáles serían, digamos, de manera resumida, lógicamente, los tres grandes cambios que tenía que sufrir el proyecto de ley para poder ser homologables a las mejores leyes de transparencia que podemos encontrar en Europa? Ese sería. Bueno, lo primero, los grandes expertos legales en esto son Access Info Europe, es una ONG que lleva en España 7 años dando la brasa cuando eran los únicos en el desierto hablando de transparencia, antes de que pusiera de moda. Yo os recomiendo que vayáis, saben muchísimo. Desgraciadamente no les invitaron al Congreso, a pesar de haber sido nominados tenían 3 o 4 votos de distintos partidos, pero no fueron invitados. Entrando ya en el tema, ¿qué debería cambiar? Lo primero es, no se reconoce la transparencia como un derecho fundamental. Yo no soy abogado, pero básicamente lo que quiere decir esto es que es un derecho administrativo, no es un derecho humano, digamos. El gobierno no quiere reconocer, como sí se ha hecho en otros países, que el derecho a acceso a la información va ligado a la libertad de expresión y que por lo tanto es un derecho humano que no te pueden quitar. ¿Y esto al final qué quiere decir? Pues quiere decir que la ley es más débil en el sentido de que no está aplicable, no es tan ambiciosa en cuanto a las competencias en comunidades autónomas. De hecho, había ciertos problemas con los partidos nacionalistas que no querían que esto fuera así porque les iba a recortar competencias. Y lo que va a pasar es, como la transparencia siempre está un poco, en cierto modo, en contra de la privacidad, en España tenemos una ley de protección de datos que es muy fuerte, es una de las más fuertes de Europa y que sí que se ha reconocido como un derecho fundamental. ¿Qué va a pasar cuando tú pidas información de un personaje público, de un alto cargo? Te van a decir no, porque su privacidad es más importante, porque se está dando mayor rango legal, digamos, y estoy hablando muy mal, no soy abogado, se está dando mayor fuerza legal al concepto de protección de datos que al de transparencia. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, Soraya en la última intervención en el Congreso dijo que iban a crear un Consejo de la Transparencia, pero no se sabe ningún detalle. El gobierno lleva meses diciendo que va a hacer cosas, pero no da ningún detalle real. Entonces no sabemos quién va a elegir ese consejo. Nuestro miedo es que acabe siendo un organismo
independiente, igual que, por ejemplo, el Tribunal o, por ejemplo, la presidenta de la CNMV es una exdiputada del PP. Entonces, tú no puedes decir que el regulador es independiente cuando es de un partido. Nuestro miedo es ese. En Escocia, por ejemplo, el comisario de acceso a la información era una persona que realmente era independiente, venía de la sociedad civil, que además tenía presupuesto para hacer campañas, por ejemplo, de difusión y educación, y tenía una capacidad, un poder para obligar a las administraciones realmente a liberar la información. Si aquí tenemos un Consejo de la Transparencia que luego no tiene ningún poder efectivo, pues van a estar diciendo hay que publicar esto y nadie les va a hacer caso. Yo creo que para mí eso es lo... Bueno, y muy importante, se excluyen muchísimos tipos de información de la ley. Se excluyen, por ejemplo, todos los informes internos, los informes que se utilizan para tomar decisiones. Es como decir, o sea, transparencia no es solo saber lo que te gastas en esto o en aquello, es saber por qué tomas ciertas decisiones y en base a qué datos. Si ese informe se ha elaborado para decidir que se va a privatizar un hospital o que no se va a privatizar, ese informe yo lo quiero ver, las notas de las reuniones también, y sobre todo, y también muy importante, las agendas de los altos cargos, con quién se reúnen los altos cargos. No puede ser que haya reuniones secretas entre el presidente del gobierno y otros presidentes autonómicos o el presidente de Eurovegas. Cuando se regula el mercado eléctrico y se cambia la ley, ¿con quién se reúnen los ministros? ¿Con qué lobistas se reúnen? Entonces, toda esta información que en otros países sí es público, tú puedes saber, hay un registro de entradas en la Casa Blanca, tú puedes ver cuándo entra alguien y cuándo sale. Toda esta información va a estar fuera del ámbito de la ley de transparencia, y es muy preocupante porque tenemos una gran inercia de cultura política de la opacidad, y si no hay un empuje fuerte para intentar cambiarlo, se va a quedar en algo bastante flojo. Bueno, me aprovecho de mi posición para hacer una pregunta. No sé decir como es periodista, aunque esta profesión imprime carácter. Este maridaje entre los datos y la tecnología, junto con el saber hacer de los profesionales de la información, evidentemente creo que acrisola las democracias, favorece el derecho a la información. Habéis explicado que es necesario abrir los datos, evidentemente. Es necesario tener los profesionales técnicos que sean capaces de desentrañar esos datos. Y hemos hablado antes de oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto una cosa. ¿Están los profesionales de la información en España preparados para eso? ¿Por qué digo esto? Las redacciones están esquilmadas. Poca gente, poco tiempo. Has puesto un ejemplo antes, Noemí, de Mar Cabra. Yo estuve hablando con ella hace un mes escaso y me contó que ella trabaja por una organización norteamericana en la que le dan 8 meses para llevar a cabo un trabajo de investigación. Eso aquí, creo yo, a menos en mi época, que era mejor que la que se está viendo ahora en los medios de comunicación, era absolutamente imposible. Con lo cual, podemos tener, por mucho que se abran los datos, si realmente aquí se va a poder hacer un periodismo de datos realmente eficaz. A ver, el buen periodismo es caro. Lo ha comentado antes David y yo no puedo estar más de acuerdo. El buen periodismo de investigación apoyado en análisis de datos requiere tiempo, requiere preparación, porque no es algo inmediato. Es decir, tú puedes cruzar dos datos para apoyar un argumento en un editorial y lo puedes hacer sobre la marcha y prácticamente en tiempo real. Si lo que pretendes es realizar un trabajo mucho más complejo, más profundo, requieres de tiempo, porque el análisis de los datos es el primer paso, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que recurrir a técnicas de las que se han manejado de siempre en el periodismo clásico, el trabajo de campo tradicional. ¿Qué perspectivas tiene el periodismo de datos en España? Pues es cierto que las redacciones a día de hoy no están especialmente preparadas para ello. También es verdad que si comparamos la situación actual con la que existía hace 5 o 10 años, existe ya un conocimiento de qué estás hablando. Yo cuando volví de Estados Unidos hablaba de periodismo de datos y me miraban como si fuera la niña del exorcista. Es que no entendían a qué me refería y les parecía algo exótico y anómalo. Pues evidentemente esa denominación ya es conocida, ya es apreciada. Y yo creo que existen también razones para el optimismo. Se han empezado cursos de capacitación en las propias redacciones. El grupo editorial UNEDISA tiene un máster dedicado al respecto. Por experiencia directa, en el país se han empezado a dar también cursos de formación directamente en la redacción y se está incluido como un programa troncal dentro del máster de la Escuela de Periodismo del país. Y así en otras redacciones seguro de las que no tengo tanto conocimiento. Yo creo que de ahí van a salir los futuros periodistas, pero además creo que no
o que cometeríamos un error si pensáramos que esto es algo del futuro, esto es algo del presente. Y este es un carro al que se tienen que subir profesionales muy expertos, muy conocedores de las materias, absolutamente especialistas y destacadísimos profesionales que simplemente con una formación, con un tipo de reciclaje y en combinación con un equipo adecuado puede dar sus frutos. Yo añadir como lector que ahora que se habla tanto también mucho de que se van a poner muros de pago en los periódicos en España y tal cual, yo no voy a pagar para ver la última declaración de Rubalcaba o la última declaración de Rajoy y el otro que le dice el paro es culpa tuya. En cambio, sí que me voy a plantear pagar por un contenido de calidad donde alguien haya invertido tiempo en verificar los datos y no solo en copiar y pegar los teletipos o las declaraciones. O los gin tonics, decir, bueno, pero explícame de qué va esto del gin tonic, no te limites solo a decir, oh, qué barato. De todas formas, también se pueden hacer cosas muy interesantes sin estar 8 meses. Quiero decir, el indultómetro lo hicimos 2 personas durante un mes en nuestros ratos libres, por las tardes y tal y cual, ni siquiera todas las tardes, y con la ayuda de una periodista al final durante una semana más. Quiero decir, y luego ya tienes un recurso que cada vez que hablas de indultos, que es algo que sale todas las semanas, porque todas las semanas hay indultos en el BOE, pues cada vez que hables de indultos tienes un recurso que puedes reutilizar. Entonces, sería una visión muy miope y muy cortoplacista de decir, uy, ¿cómo voy a estar aquí 2 meses trabajando en un tema? Pues bueno, porque te permite luego continuar y te da una imagen de marca en la que tienes que invertir. O sea, si eres el país o el mundo, tienes que demostrar que sabes investigar bien y decir, bueno, pues esto es algo en lo que invierto, aunque a corto plazo me cueste dinero.